¿Y si todo lo que das por hecho no fuera real? El nombre que te dieron, el idioma que hablas, la cultura que defines como tú. ¿Y si cada pensamiento, cada recuerdo, cada emoción, hubiera sido puesto ahí por algo que no eres tú? ¿Y si la realidad que ves, tocas y sientes, fuera solo un sueño tan vívido que olvidaste que estás dormido? La mayoría de las personas jamás cuestionan su existencia. Viven como si el guión estuviera escrito desde antes, siguiendo rutinas, repitiendo ideas, defendiendo creencias heredadas sin saberlo. Pero a veces, en medio del silencio, algo se siente extraño. Como una grieta en la superficie de lo que crees que es real. Y si te atreves a mirar dentro de esa grieta, puede que no vuelvas a ver el mundo igual. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sospechado que lo que percibe no es todo lo que existe. Mucho antes de que existiera la ciencia moderna, los sabios de la India hablaban de MY, la gran ilusión que cubre nuestros ojos y nos hace confundir lo transitorio con lo eterno. En la antigua Grecia, Platón describía una caverna donde los hombres veían solo sombras en la pared, creyendo que esas sombras eran la realidad. Ambos, separados por siglos y continentes, llegaban a la misma conclusión inquietante: lo que experimentamos como realidad podría ser apenas una máscara, una proyección. Un eco de algo más profundo, invisible y desconocido. Pero estas ideas no eran simples metáforas. Eran advertencias. Señales de que la conciencia humana siempre ha intuido algo extraño, que lo que vemos, tocamos, creemos, no es tan sólido como pensamos. Cada cultura ha tenido sus mitos, sus símbolos, sus preguntas sin respuesta. ¿Estamos despiertos, o soñando? ¿Es el mundo una creación divina, un juego de los dioses, un teatro? ¿Y quiénes somos dentro de ese teatro? ¿Actores, o simples marionetas movidas por hilos invisibles? Hoy, cubiertos de tecnología y respuestas prefabricadas, nos creemos lejos de esas preguntas. Pero, ¿y si no hemos cambiado tanto? ¿Y si seguimos atrapados en otra caverna, más sofisticada, más luminosa, pero igual de ilusoria? El espejo no ha desaparecido, solo se ha vuelto más difícil de ver. Y al mirar dentro de él, quizás no encontremos una verdad definitiva, sino algo más perturbador, el reconocimiento de que nuestra percepción ha sido el verdadero engaño desde el principio. Hay momentos en la vida que no puedes explicar. Instantes fugaces en los que todo se detiene y sientes, sin razón aparente, que algo está fuera de lugar. No es miedo. No es ansiedad. Es una intuición silenciosa, casi susurrada, de que lo que vives no encaja del todo. Como si el mundo fuera una obra cuidadosamente ensayada, y tú, de repente, detectaras una grieta en el decorado. Un déjà vu que se repite con precisión quirúrgica. Una coincidencia demasiado perfecta. Una palabra, una mirada, una canción, que llegan justo en el momento exacto, como si alguien, o algo, hubiera escrito el guión antes de que tú lo interpretaras. Vivimos rodeados de datos, pantallas y estímulos que nos convencen de que todo tiene sentido, que la vida es lineal, lógica, medible. Pero debajo de esa superficie, en el fondo de la mente, se agita una sospecha incómoda: la realidad no es tan firme como parece. ¿Por qué sentimos que hay algo más allá de lo que vemos? ¿Por qué, en medio de lo cotidiano, emerge esa sensación de estar atrapados en una historia que no escribimos? Es como si habitáramos una simulación perfecta, diseñada no para engañarnos con errores groseros, sino con una perfección tan pulida que se vuelve sospechosa. Esa sensación, ese algo no encaja, no es nueva. Es una alarma silenciosa que lleva siglos sonando en el alma humana. Pero en la modernidad, con sus relojes precisos, sus algoritmos predictivos y su obsesión por lo verificable, la ilusión se ha vuelto más convincente que nunca. Y sin embargo, el malestar persiste. No se trata de paranoia ni de misticismo barato. Se trata de una pregunta tan antigua como radical: ¿y si la vida que vivimos no es tan real como creemos? ¿Y si lo que sentimos como real es solo una narrativa, un diseño, una jaula invisible? En 1801, algo extraordinario sucedió. Un experimento simple, arrojar partículas de luz a través de dos rendijas, reveló un misterio que hasta hoy sacude los cimientos de nuestra comprensión de la realidad. Cuando nadie observaba, las partículas se comportaban como ondas, atravesando ambas rendijas al mismo tiempo y creando un patrón de interferencia, como si supieran de antemano que no estaban siendo vigiladas. Pero cuando alguien las observaba, su comportamiento cambiaba. Se volvían partículas otra vez. Elegían un camino definido. En otras palabras, la realidad se comportaba de forma diferente dependiendo de si había o no un observador. Y en ese instante,
la física dejó de ser una ciencia de certezas para convertirse en un espejo de nuestra propia conciencia. El experimento de la doble rendija no es solo una rareza cuántica. Es un espejo oscuro que nos obliga a enfrentar una verdad inquietante, que el acto de observar puede alterar lo que es. Que la realidad, lejos de ser un escenario sólido e independiente, podría estar entrelazada con nuestra propia percepción. Es como si el universo esperara a que lo miremos para decidir cómo comportarse. Como si lo que llamamos real no existiera de manera objetiva, sino que surgiera, en parte, del acto mismo de mirar. ¿Qué dice eso de nosotros? ¿Y qué dice eso del mundo que habitamos? Piénsalo, si la simple atención humana puede cambiar el comportamiento de la materia, entonces, ¿qué tan sólida es la realidad que creemos conocer? Tal vez vivimos en un universo maleable, subjetivo, sensible al ojo que lo observa. Tal vez la conciencia no es un mero producto del cerebro, sino un ingrediente fundamental de lo que llamamos existencia. Si mirar puede cambiar lo que es, entonces quizás nada es definitivo. Quizás lo real no es más que una ilusión que se adapta al guión de quien lo percibe. Y si eso es cierto, ¿qué papel jugamos nosotros en este teatro cósmico? ¿Somos actores, o somos los autores de lo que llamamos realidad? Imagina por un momento que uno de tus recuerdos más vívidos, una experiencia que jurarías haber vivido, con detalles, emociones y sensaciones claras, nunca ocurrió. No fue un sueño, ni una confusión, simplemente, fue implantado. En el llamado experimento del centro comercial, un grupo de investigadores demostró que la mente humana puede ser inducida a recordar eventos completamente falsos. Le contaron a los participantes 3 historias reales de su infancia, y una falsa, que se habían perdido en un centro comercial cuando eran niños. Al principio, todos negaban la historia inventada. Pero con el paso de los días, comenzaron a recordarla. Describían el lugar, el miedo, la ropa que llevaban. Algunos incluso recordaban la voz de la persona que los ayudó. Nada de eso fue real. Y sin embargo, su mente lo vivió como si lo fuera. Este experimento no solo revela lo frágil que puede ser la memoria. Es una ventana a una verdad mucho más inquietante, que nuestros recuerdos, aquello que usamos para definir quiénes somos, pueden ser manipulados con facilidad. Si la mente puede fabricar un pasado falso y sentirlo como auténtico, entonces, ¿cuánto de lo que crees haber vivido es realmente tuyo? ¿Cuántas emociones, decisiones o miedos se basan en recuerdos distorsionados, alterados o directamente inventados? La memoria no es un archivo fiel de la realidad. Es un relato en constante reescritura, influenciado por lo que otros nos dicen, por lo que deseamos creer, por lo que tememos enfrentar. Y si nuestros recuerdos pueden mentirnos, entonces nuestra identidad misma entra en crisis. Porque lo que creemos ser está construido sobre la narrativa de lo que creemos haber vivido. Pero si esa narrativa puede ser manipulada, entonces tú también puedes serlo. No por una fuerza externa necesariamente, sino por tu propio cerebro, reescribiendo la historia para que encaje con lo que necesitas sentir. Esta es la trampa más profunda de la realidad. No necesitas un mundo falso allá afuera para vivir en una ilusión. Tu propia mente puede construirla desde adentro, con materiales falsos y emociones verdaderas. Entonces, ¿qué es más real, lo que sucedió o lo que recuerdas? ¿Y quién sería si todo lo que crees recordar no fuera más que una historia bien contada? Nos gusta creer que vemos el mundo tal como es. Que nuestros ojos captan la realidad, que nuestros sentidos son ventanas limpias hacia la verdad. Pero la mente no es una cámara objetiva. Es una editora caprichosa. Hay un experimento famoso. Se muestra a un grupo de personas un video donde jugadores se pasan una pelota. Se les pide que cuenten los pases. En medio del juego, un sujeto disfrazado de gorila camina por la escena, se detiene, incluso golpea su pecho. Y sin embargo, la mitad de los participantes no lo ven. No porque lo hayan ignorado, sino porque literalmente no lo percibieron. Sus cerebros, enfocados en la tarea, simplemente lo borraron de su realidad. ¿Qué otras cosas estamos ignorando ahora mismo, en este preciso momento, simplemente porque no estamos buscando? El color tampoco es lo que parece. Creemos que el cielo es azul, que el pasto es verde, que la sangre es roja. Pero los colores no existen en el mundo exterior. Son interpretaciones de longitudes de onda, códigos que nuestro cerebro traduce en sensaciones visuales. En algunas culturas, no existe una palabra para el azul, y por tanto no pueden distinguirlo del verde. No porque tengan problemas en los ojos, sino porque su mente no fue entrenada para verlo. Lo mismo ocurre con el tiempo. Einstein demostró que el tiempo es relativo,
que se estira y se contrae según la velocidad o la gravedad. Pero tu cerebro no lo siente así. Lo alisa, lo ordena, lo convierte en una línea recta. No porque así sea, sino porque así lo entiende. Entonces, ¿qué es el tiempo? Una constante física o una invención subjetiva que te hace sentir que los días pasan con orden. La realidad, tal como la vives, no es la realidad. Es un mapa mental construido por tu percepción, que filtra, edita y traduce lo que considera relevante. Es una simulación dentro de tu propio cerebro. Y si algo tan visible como un gorila puede ser omitido, si algo tan esencial como el tiempo puede ser distorsionado, si algo tan cotidiano como el color puede ser invisible para otros, entonces debes preguntarte, ¿cuánto de tu mundo es realmente tuyo? ¿Y cuántas veces has confundido lo que percibes con lo que es? Tal vez la realidad no es lo que ves, sino aquello que logras percibir, cuando finalmente dejas de mirar. Si todo lo que crees ser fue implantado, entonces ¿quién eres tú, realmente? Tu nombre, tu idioma, tus creencias, tus miedos, tus pasiones, todo te fue entregado antes de que pudieras cuestionarlo. Desde tus primeros días, comenzaste a absorber la realidad como una esponja, las palabras que escuchabas, los gestos que veías, las normas que nadie te explicó pero todos obedecían. Y sin saberlo, empezaste a construir una identidad. ¿Pero era tuya? ¿O simplemente te convertiste en el reflejo de un mundo que ya estaba decidido antes de tu llegada? Piensa en esto, si hubieras nacido en otro país, en otra religión, con otro idioma, ¿seguirías defendiendo lo que hoy consideras esencial? Lo más íntimo de ti, tu sentido del bien y del mal, lo que valoras, lo que temes, incluso aquello que amas, podría haber sido completamente distinto. Lo que sientes como yo es, en gran parte, una colección de hábitos mentales, emociones heredadas y repeticiones culturales. Has sido moldeado más de lo que has elegido. Y lo más inquietante es que ese molde ha sido invisible durante toda tu vida. Entonces, si cada parte de tu identidad fue implantada sin tu consentimiento, ¿qué queda cuando lo sueltas todo? ¿Quién eres cuando te despojas de tus creencias, tus historias, tus nombres, tus etiquetas? Lo que queda no tiene forma ni definición. Es pura conciencia, sin adornos. Es el tú que observa en silencio, que no necesita defenderse ni nombrarse. Y quizás, solo en ese espacio desnudo, puedas comenzar a conocer al verdadero tú. No al personaje que aprendiste a interpretar, sino a la conciencia que ha estado mirando desde el principio. Tu cuerpo no es el mismo que el de hace 10 años. Cada célula, cada tejido, cada parte de ti ha sido reemplazada lentamente en un ciclo constante de renovación. La piel que hoy tocas no existía hace una década, y los pensamientos que ahora atraviesan tu mente tampoco son los mismos que antes defendías con tanta convicción. Todo cambia. Todo fluye. Y, sin embargo, hay algo en ti que parece mantenerse intacto. Algo que ha estado ahí, observando en silencio mientras el escenario de tu vida cambia una y otra vez. Esa presencia que observa, esa conciencia silenciosa que nunca envejece, nunca se agita, nunca se va. ¿Qué es? No es tu cuerpo, porque ese cambia. No son tus emociones, porque ellas fluctúan. No son tus creencias, porque hoy pueden parecerte absurdas las que ayer parecían sagradas. Lo que permanece es ese yo que no puede nombrarse. Ese testigo que estaba ahí cuando reíste por primera vez, cuando lloraste, cuando te rompiste y cuando renaciste. Una conciencia pura, sin forma, que lo presencia todo sin aferrarse a nada. Y si todo lo demás puede cambiar, si el cuerpo se transforma, si la mente duda, si las emociones pasan como nubes en el cielo, ¿por qué sigues identificándote con lo que cambia? Tal vez porque es más fácil. Es más cómodo aferrarse a una imagen, a una historia, a un nombre. Pero lo que realmente eres no puede verse en un espejo ni resumirse en palabras. Lo que realmente eres no necesita validación ni comprensión. Solo necesita ser recordado. Porque siempre ha estado ahí, esperando pacientemente a que despiertes. ¿Qué pasaría si te dieras cuenta de que nunca has sido el yo que siempre pensaste ser? Ese yo que actúa, que siente, que piensa, ¿es realmente tú? O tal vez sea solo una máscara que utilizas para navegar por el mundo. Porque, en última instancia, lo que eres no se puede definir por tus pensamientos, tus emociones o tus acciones. Todo eso está en constante cambio. Pero hay algo dentro de ti que permanece, una conciencia que observa, que presencia todo sin alterarse, sin involucrarse. Esa conciencia, ese espacio silencioso, es lo que realmente eres. Imagina por un momento que eres esa conciencia que observa tus pensamientos sin identificarse con ellos, que ve tu cuerpo moverse pero no lo reclama como suyo.
Si miras de cerca, descubrirás que el yo que tanto defiendes no es más que un conjunto de historias que te has contado a lo largo del tiempo. Es como si fueras el espectador de una película en la que participas, pero sin ser el protagonista. Y mientras te aferras a esa identidad, esa película sigue rodando, y tú sigues observando, imperturbable, detrás de la pantalla. Quizás lo más liberador y aterrador a la vez sea darte cuenta de que el verdadero yo no está en los roles que desempeñas ni en las etiquetas que te ponen. El verdadero yo es la conciencia pura, el testigo que observa todas las experiencias sin juicio ni posesión. Y si pudieras vivir desde esa conciencia, sin aferrarte a los pensamientos que vienen y van, ¿qué pasaría? Quizás, por primera vez, sentirías la verdadera libertad, la libertad de ser, no de hacer. La libertad de ser el testigo, no el actor. Imagina que todo lo que ves, todo lo que experimentas, no es lo que crees. Que no estás percibiendo el mundo tal y como es, sino tal y como tu cerebro lo predice. Esto no es ciencia ficción, es lo que la neurociencia nos está diciendo. Tu cerebro no está simplemente respondiendo a lo que ocurre a tu alrededor, está creando activamente la realidad que experimentas antes incluso de que suceda. Basado en tus experiencias pasadas, tus creencias y tus expectativas, el cerebro te da una versión filtrada del mundo, anticipando lo que va a suceder, como si fuera un guión que se escribe antes de que la película comience. Si tu cerebro está constantemente proyectando lo que vas a experimentar, ¿cuánto de lo que llamas realidad es solo un producto de su predicción? Quizás nunca ves el mundo como realmente es, sino como tu cerebro cree que debería ser. Ese déjà vu, esa sensación de que ya viviste algo antes, podría ser simplemente una prueba de que tu mente ya lo había anticipado. Y si la realidad que experimentas depende tanto de lo que tu cerebro predice, ¿cómo sabes que realmente estás viviendo el momento presente? Tal vez, en lugar de estar sumido en la experiencia directa, simplemente te estás perdiendo en un flujo continuo de expectativas y recuerdos que distorsionan la verdad. Esto plantea una pregunta inquietante. Si no ves el mundo tal y como es, sino tal y como tu cerebro lo predice, ¿quién eres tú en este proceso? Si todo lo que percibes, todo lo que vives, está en algún nivel predeterminado por tu mente, ¿realmente tienes libre albedrío? ¿O solo eres un espectador de una película que tu cerebro ya escribió? Tal vez la verdadera libertad no sea encontrar algo fuera de ti, sino ser capaz de observar la forma en que tu mente construye tu realidad y, al hacerlo, empezar a ver el mundo como es, no como tu cerebro predice que será. ¿Alguna vez te has detenido a pensar si realmente eres el dueño de tus decisiones, o si, en realidad, estás siendo arrastrado por una corriente invisible que no puedes ver? La ilusión de tener libre albedrío, de ser el arquitecto de tus pensamientos y acciones, es una creencia profundamente arraigada en todos nosotros. Pero lo que las últimas investigaciones nos revelan es perturbador, quizás no tienes tanto control como crees. Tu cerebro, con todos sus complejos procesos y automatismos, podría estar dictando tus elecciones mucho antes de que tengas conciencia de ellas. Los estudios en neurociencia sugieren que nuestras decisiones son tomadas milisegundos antes de que las percibamos, y lo peor de todo es que ni siquiera somos conscientes de que nuestra mente ya ha trazado el camino. Si todo lo que haces, piensas o decides está determinado por experiencias pasadas, condicionamientos y hábitos inconscientes, ¿realmente eres libre para elegir? O mejor aún, ¿quién está tomando las decisiones por ti? Quizás lo que llamas yo no es un ser autónomo y consciente, sino más bien un conjunto de respuestas automáticas, de impulsos preprogramados que surgen del archivo mental de tu pasado. Cada elección que haces podría ser simplemente una reacción a lo que tu cerebro ha aprendido de su entorno, las expectativas sociales, la cultura y las emociones que has experimentado a lo largo de tu vida. Todo parece estar escrito antes de que lo hagas. Entonces, ¿qué queda del libre albedrío? La verdad inquietante es que, si somos honestos, no sabemos qué parte de nosotros es realmente nuestro. La sensación de libertad podría ser solo una ilusión elaborada por nuestra mente. El problema con la creencia en el libre albedrío es que nos hace sentir responsables por todo, mientras que en realidad, estamos atrapados en un ciclo de programación del que no somos plenamente conscientes. Pero aquí está la clave. Si puedes reconocer que no eres tan libre como crees, ese es el primer paso para liberarte de la programación. Tal vez la verdadera libertad no se encuentre en controlar nuestras decisiones, sino en observarlas, cuestionarlas y, a través de esa conciencia, empezar a desprogramarnos de las viejas respuestas que creemos que son nuestras. Imagina por un momento que estás atrapado en un sueño del que no sabes cómo despertar. Te mueves a través de tu vida, respondiendo a los estímulos del mundo, reaccionando ante las emociones y las circunstancias,
Pero todo esto ocurre dentro de una realidad construida que, en esencia, no es real. La ilusión de la vida como la conocemos no es algo que simplemente nos rodea, es algo que vivimos y experimentamos. Pero, ¿y si te dijera que hay una salida, una forma de romper con esta falsa realidad que hemos tomado como cierta? La clave no está en tratar de cambiar el mundo exterior, sino en despertar a la conciencia de lo que realmente eres. Porque, aunque la ilusión sea poderosa, la conciencia, cuando se despierta, tiene el poder de desmantelarla por completo. Despertar a la verdad detrás de la ilusión significa ver el mundo tal como es, sin las distorsiones de nuestros pensamientos condicionados, de nuestras creencias limitantes y de nuestras emociones atrapadas en el pasado. No se trata de huir de la realidad o de negar la experiencia humana, sino de ver más allá de la capa superficial que cubre nuestra percepción. La conciencia, esa chispa que somos en esencia, tiene la capacidad de observar lo que está ocurriendo, sin ser arrastrada por la corriente de la mente. Y cuando comenzamos a ser conscientes de nuestros pensamientos, nuestras reacciones y nuestras creencias, empezamos a desentrañar la narrativa que nuestra mente ha construido, liberándonos lentamente de la prisión que nos ha mantenido atrapados en un mundo de ilusiones. Lo más aterrador, y a la vez liberador, es que el despertar no requiere que busques algo fuera de ti. No es un logro que se alcanza en un destino lejano, sino un proceso de mirar hacia adentro. En el momento en que dejas de ser un espectador pasivo y te conviertes en el observador consciente de tus propios pensamientos, empiezas a liberarte. Este es el primer paso hacia la verdadera libertad, el reconocimiento de que no eres tus pensamientos, emociones o la realidad que experimentas. Eres la conciencia misma que observa todo esto, y en esa conciencia reside el poder de cambiar, de crear una nueva experiencia, y de salir finalmente de la ilusión que te ha mantenido cautivo. El despertar es solo un cambio de perspectiva, un retorno a lo que siempre ha sido, la conciencia pura, más allá de todo lo que has creído ser. Imagina por un instante que todo lo que has conocido, todo lo que has experimentado, ha sido una proyección de tu propia mente, una construcción de una realidad que, aunque tan vívida y convincente, no es tan sólida como parece. Y si te dijera que al despertar, al abrir los ojos de tu conciencia, puedes empezar a ver más allá de esa ilusión? Lo que te rodea, tus pensamientos, tus creencias, tu percepción del tiempo y el espacio, todo ello ha sido tejido por una mente que no cuestiona, que acepta lo dado sin preguntarse si realmente es cierto. Pero ahora, el despertar a esa verdad más profunda está a tu alcance. Es un camino de cuestionar, de mirar hacia adentro, y de romper con las cadenas invisibles que te atan a una existencia predeterminada, limitada y programada. Despertar no significa escapar de la vida, sino abrazarla con una visión renovada. Significa mirar el mundo con ojos nuevos, sabiendo que todo lo que experimentas es, en gran medida, una interpretación construida por tu propia conciencia. Lo que solía parecer fijo y real se vuelve fluido, abierto a nuevas posibilidades, a nuevas formas de entender quién eres y cómo interactúas con el mundo. Este despertar es un proceso continuo, un camino que no tiene un final definitivo, porque la verdad, como la conciencia misma, es infinita. Y al despertar, dejas de ser un espectador pasivo, atrapado en los ciclos de la mente, y te conviertes en el creador consciente de tu experiencia, el observador que elige cómo interactuar con la realidad. Este viaje de despertar no es fácil, pero es liberador. Requiere coraje, porque te desafía a soltar las creencias que te han definido, a cuestionar todo lo que creías saber sobre ti mismo y sobre el mundo. Pero al hacerlo, experimentas una libertad incomparable, porque ya no eres un prisionero de tus pensamientos, de tus emociones o de una realidad impuesta. La invitación es simple, despertar es recordar quién eres realmente, más allá de la ilusión. Así que, si estás listo para dar ese primer paso, para mirar más allá de lo que tus ojos pueden ver y explorar la verdad que yace más allá de las capas de la mente, te invito a seguir el camino de la conciencia. La pregunta no es si puedes despertar, sino si te atreverás a hacerlo. El momento de empezar es ahora. Si este viaje a través de la realidad y la percepción te ha dejado con más preguntas que respuestas, es exactamente lo que buscábamos, hacerte ver que lo que creemos conocer es solo una fracción de lo que realmente existe. La verdad es mucho más profunda, y si quieres seguir explorando y descubriendo más, asegúrate de darle un like a este video para apoyar este tipo de contenido que desafía nuestra forma de pensar. Te invito a compartir tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué piensas sobre la naturaleza de la realidad? ¿Te has detenido a cuestionar tu percepción? Queremos saber lo que piensas y aprender de tu perspectiva. Y si aún no lo has hecho,
No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video que te ayude a despertar y a expandir tu conciencia. El viaje hacia la verdad comienza con un simple clic. Nos vemos en el próximo video.